Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Los saludo en la paz del Señor. Hoy vamos a compartir un texto de la palabra de Dios con la esperanza de que Dios nos refuerce la convicción cristiana de poder ser fiel a sus principios de vida para con nosotros y para con nuestros semejantes, para con nuestra comunidad de fe y con aquellos que están alrededor nuestro, sin distinción de raza, sexo o religión. Y esto tiene mucho que ver con la parábola del buen samaritano, que en las condiciones que estamos viviendo actualmente, ante la inseguridad, ante la falta de justicia o justicia dual, ante la insensibilidad de determinadas personas con autoridad para conducir los destinos de una nación, llevan al pueblo al desconcierto, al caos y incluso hasta al delito y a la desesperanza, pero también nos muestra que en el medio de todo eso hay un remanente fiel a Dios que, aunque los demás no lo reconozcan como tal, hace la voluntad del Señor y atiende las necesidades de los demás. Y este es un desafío para la Iglesia hoy, para todos aquellos que creemos en Dios, honramos a Jesús, nos basamos en que tenemos la seguridad de nuestra salvación porque el Espíritu Santo vino a nosotros y nos da garantía de que somos hechos hijos de Dios, no por obra, sino por gracia, por misericordia y por amor de Dios que envió a Cristo al mundo para salvar nuestras vidas. Y es bueno que lo recordemos en este tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de acción. Ya sé, hay muchas acciones alrededor, las noticias nos agobian, pero hay una noticia que a veces no se menciona, no se habla, pero se está haciendo continuamente. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Era el mensaje que Jesús estaba dando. Y en esta parábola que quiero compartirles en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, nos vamos a encontrar con varios personajes, seguramente muchos de los cuales nosotros nos vamos a sentir identificados, tal vez no plenamente con uno, sino con todos en determinadas etapas que estamos pasando en nuestra vida o que hemos pasado. Y nos vamos a dar cuenta realmente de que lo que a veces sucede o nos sucede o cómo nos comportamos, o no está dentro de la voluntad de Dios, o no lo hemos comprendido realmente como lo que Él quiere que hagamos cuando se dan ciertas situaciones en la vida, especialmente ante el sufrimiento de los demás. Y creo que es bueno que comprendamos primero el contexto. Jesús había enviado a 70 o 72, según la traducción del texto que se toma de referencia original, anunciar por las localidades vecinas ahí en Galilea que el reino de Dios se había acercado y en las casas que los recibieran que sanaran a todos los enfermos. Y resulta que eso fue hecho de una manera tal que hasta estos misioneros se asombraron. Por lo tanto, cuando vinieron, en el capítulo 10, verso 17, dice, cuando volvieron los 70 con gozo, le decían al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, acá era algo tremendo lo que Dios estaba haciendo a través de estas personas porque simplemente le habían obedecido a Jesús. Por eso le dice, volviéndose a los discípulos, se lo dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron el poder de Dios cuando hablaban la palabra, cuando ministraban conforme a la autoridad que Jesús les había dado. Y ahora estaban viéndolo a Jesús.
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Pero parecía que alguien estaba escuchando esto, porque en el versículo 25, que es lo que vamos a leer y prestar especial atención haciendo foco en ciertas particularidades de la palabra, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este hombre sabía perfectamente la ley. Conocía el Shema, Deuteronomio 6, capítulo, verso 4, donde dice que, oye Israel, Dios uno es. Y también sabía perfectamente que decía, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. Y también conocía lo que Dios pedía de él para que lo hiciera, no solo amar a quien no veía como adorando al invisible, sino cómo lo llevas a la práctica con aquellos que están al lado. Y eso está en Levítico capítulo 19, verso 13 al 18. Y dice, son actitudes prácticas de vida que si todas las llevamos adelante, no tendríamos conflicto. Seríamos elementos pacificadores de conflicto. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero de la casa hasta la mañana. O sea, no le vas a pagar fuera de término, cuando tú dices que puedes, sino pagarle justo cuando lo que has acordado y cuando lo has acordado. No maldecirás al sordo, o sea, no vas a hablar mal de aquel que no te puede oír, que no te escucha porque está lejos o porque realmente es sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezos, o sea, no hagas algo a oscuras para que cuando tu prójimo pase y se lastime, se caiga, sino que tendrás temor de Dios. Yo Jehová, todo lo que hagas, tenés que hacerlo considerando a Dios, que es el que juzga. No harás injusticia en el juicio. ¿De qué manera? Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, eso está diciendo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Porque no estén de acuerdo, no lo vas a odiar, sino razoná con él. Para que no participe de su pecado, sino también tú eres tan pecador como él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No. ¿Por qué tanto conflicto entre la nación y las provincias, entre la provincia y la capital? ¿Cuál es el sentido? ¿Nadie ha leído esto? Tampoco parece que leyeron esto, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Cómo responde este escriba a Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué notable, ¿no? Le da la misma respuesta a Jesús
que sus mismos pares, los escribas, le preguntaban a Jesús para tentarlo en Mateo 22:37 y Marcos 12:30, donde es Jesús el que le da esta respuesta a los escribas. Y lo deja sin palabra. ¿Cómo le responde Jesús a esto? Bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Lo sabes, lo conoces, lo aprendiste, aplícalo. ¿Lo has leído? ¿Lo has entendido? ¿Lo has comprendido? ¿Lo has aplicado? A veces sí, a veces no. La palabra no dice a veces a quién, cuándo y dónde, sino siempre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? A veces te amas, a veces te odias a ti mismo. Bueno, si tú no haces eso, lo que buscas siempre es el bien tuyo, deberás amar a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo, buscar el bien del prójimo. Esto es lo que este hombre lo conocía, pero como yo lo he escuchado a veces de un sabio pastor, usted tiene la ley en su mente, le falta bajarla 30 centímetros a su corazón. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ahora bien, la realidad es que el intérprete de la ley, al igual que lo que nos congregamos, los que participamos de la comunión en las iglesias y demás, somos personas de cuerpo, alma, espíritu, que convivimos en sociedad. Y de entre la ley y el tiempo de Jesús pasaron 20 siglos, 2000 años casi. Y en el medio fueron reglamentando la ley, adaptándola, ayornándola, decimos algunos, a los tiempos que se estaban viviendo. Y en el segundo siglo antes de Jesús, había un sabio que se lo reconocía como Jesús, hijo de Eleazar, nieto de Sirá, que es el autor del libro eclesiástico, un libro deuterocanónico, que seguramente muchos de ustedes no lo han leído, pero acá muestra cómo se estaba formando, se estaba instruyendo a la gente para poder tener las relaciones con sus países vecinos, con sus localidades vecinas. Dice, hay dos naciones que aborrezco, una más y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, los filisteos, y la estúpida gente que vive en Siquem, dice el capítulo 50, verso 25-26. Siquem es más Samaria. Para los judíos, los samaritanos eran estúpidos. Esta realidad que parece, de la forma en que la estoy expresando, cruda, todavía es sencilla a medida que está avanzando la sociedad, porque los medios de opresión cada vez son mayor y son distintos. En esta época de Jesús, usted dirá, los que estaban con Jesús estaban aprendiendo a ser buenas personas, estaban aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. Mire, Lucas dice en el capítulo anterior que como Jesús ya empezaba el camino de regreso, de ida de Galilea a Jerusalén para terminar en la cruz, mandó a algunas personas a preparar el camino y entraron en una localidad de Samaria. Y los samaritanos, cuando se enteraron de que Jesús iba a pasar por ahí para ir a Jerusalén, no lo recibieron, no lo dejaron pasar. Jacobo y Juan, usted sabe que Juan fue el autor del cuarto evangelio después, y además era, nosotros lo reconocemos como el apóstol del amor. Pero junto con Jacobo, dice que cuando vieron esto sus discípulos, estos dos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Volviéndose Jesús los mira y los reprende, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarla. Y ahí fue que se fueron por otra aldea.
Y ahí es donde se encuentra uno con el problema actual. ¿Quién es mi prójimo? La misma pregunta que el escriba le hace a Jesús. Y es aquí donde Jesús le empieza a comentar, le da una parábola de la época, porque justamente el problema era entre samaritanos y judíos. Incluso entre los mismos de extracción judía. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, nos habla de que cuando Felipe le dice a Natanael que hemos encontrado aquel de quien Moisés había hablado y que los profetas habían anunciado, a Jesús de Nazaret, Natanael responde, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? O sea, ya no estaban hablando de otro país, estaban hablando, digamos, de otra provincia. Qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo somos la gente? Vivimos, parece, en una burbuja. Armamos clanes sociales, grupos de pertenencia, comunidades de fe, pero combatimos unos contra otros, aún devocionando al mismo Dios. Aún las guerras entre países occidentales que profesan el mismo Dios, ambos oran para que Dios los fortalezca y le dé la victoria, pero se está peleando entre hermanos, se está peleando entre seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que el mundo no entiende y no quiere comprender, porque lo que quiere es cada uno hacer su voluntad. La sociedad avanza en función del interés personal y aquellos que son poderosos son los que marcan las leyes que hacen a la convivencia, aún poniendo en las constituciones o en los preámbulos como la nuestra de que toda la reglamentación para la paz social, para la convivencia sana, para poder recibir a los extranjeros, para igualdad de derechos, dice el preámbulo que invocamos a Dios, fuente de toda la razón y justicia, pero en nuestros actos le damos la espalda. Porque oramos para poder que Dios respete nuestra voluntad, cuando la oración es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Jesús le dice a este hombre, a ver si lo puede llamar a la reflexión. O sea, él tiene la noción de que el judío es el prójimo de él, pero en determinadas condiciones. Los demás no son prójimos. Así de simple. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí Jesús le hace, después de terminar de la parábola, le hace una pregunta personal. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora bien, antes de leer los últimos 2 versículos, meditemos un poco en lo que Jesús le quiere transmitir a esta persona.
en lo que Jesús nos quiere transmitir a través del Espíritu a cada uno de nosotros en esta mañana. Hay una persona que está de viaje en la vida. Dice que un hombre, un ser humano, está pasando de Jerusalén hacia Samaria, está bajando en el nivel hacia el mar. Y en el camino le aparecen unos salteadores, algo normal que sucede en esta sociedad, en nuestras vidas. Uno sale por las rutas y cuando están solos, corre el riesgo de que los asalten, los lastimen. Hoy está al orden del día de que no solo roban, sino lastiman, matan, lo dejan herido y lo dejan al costado del camino. Ahora, eso, ¿qué es lo que sucede después? Esa es la realidad de la vida. Resulta que pasa un sacerdote, que tampoco dice si es judío, samaritano o de otra religión que de dioses idólatras, no aclara, simplemente que era una persona que como sacerdote tenía la autoridad de hacer sacrificios en el altar y además enseñar al pueblo cómo conducirse para devocionar al Dios que representa. Lo mira y sigue de largo. No sé qué habrá hecho, qué pasó por su cabeza. O dice, esto no es mi problema porque mi deber es para con Dios. Y siguió de largo. Ahora pasa un levita. El levita sí era judío. Era lo que se ocupaban de armar los servicios en el templo. Y sabía perfectamente que tenía que dejar todo preparado para que viniera la gente a adorar, para que el sacerdote administrar. Siguió de largo, lo miró y siguió de largo, hizo lo mismo que el sacerdote. Ambos eran funcionarios religiosos, representantes de una denominación religiosa, en este caso judía. Podía ser o samaritano y sacerdote, pero representaban una religión que tenía por costumbre que si uno se comportaba bien hacia Dios, que veneraba, y hacia los demás, hacía las cosas correctas, ellos tenían la aprobación divina. Y sin embargo acá vieron una injusticia y no la atendieron, siguieron de largo. Pareciera que este drama social en la época de Jesús quedó ahí. Sin embargo, hoy día vemos a través de las noticias, a través de los medios de comunicación masiva por la web, infinidad de actos delictivos, de atentados. ¿Y qué es lo que se ve? Las filmaciones de celulares o las fotos de personas circunstanciales que van pasando, ven ese atropello, sacan la foto y en vez de participar y ayudar a la víctima, lo primero que hacen es lo suben a las redes para que aquellos que lo siguen le den un like. Para que me gusta, bien. Pero no atiende, no hay amor, no hay dedicación y mucho menos hay devoción a Dios. Y seguramente muchos de ellos se congregan con nosotros, en esta denominación, en otras. Otros tal vez solamente van a la iglesia en determinados momentos de su vida, para determinados eventos, pero sí creen en el mismo Dios. Y sin embargo, no creen que Él también tiene que tener una relación de prójimo con el vecino, con el amigo, con el hermano. Nuestras congregaciones también tienen que comprender que tenemos que tener una relación unos con otros. Porque justamente era lo que Jesús le estaba diciendo a los suyos previo a que lo tomaran preso para ir a la cruz, para que el mundo los conozca que sois uno. ¿Y cómo se puede ser uno si ignoramos la necesidad de los demás? Esta es una realidad que nos toca vivir. Vivimos en una sociedad que es todo para ayer. No hay tiempo para devocionar y mucho menos,
cuando veo, yo me fijo una meta en la vida y cuando veo que hay algo que me lo impide, trato de zafar lo más pronto posible. O sea, si no tengo tiempo para atender a aquel que está en la necesidad, no quiero oírlo. ¿Por qué? Porque me molesta, porque está interfiriendo con lo que me propuse en la vida en este día, o en esta semana, o en este mes. Ahora bien, el samaritano, que habla de samaritano, no se sabe si era un religioso, que era un caminante que pasaba por ahí. No sé, algunos dicen que era un comerciante, pero el texto no dice nada. Lo único que dice que era un ser humano como la persona que es otra persona, como la víctima y como los dos religiosos. Pero esta persona tenía algo distinto. Aunque no se lo reconociera como un devoto de Dios, tenía el código de Dios puesto en su mente y en su corazón. Lo vio, se acercó, vio lo que estaba pasando, ahí tomó más conciencia. Entonces sabía que no lo podía levantar, no bastaba con que le diera una limosna. Lo tuvo que levantar y cargar en su cabalgadura y llevarlo hacia un mesón. Y ahí lo atendió. Y al otro día él tenía que seguir viaje, pero se ocupó de que el mesonero lo siguiera atendiendo hasta que este hombre se recuperara y pudiera seguir su camino en la vida. O sea, no se limitó, como hacemos muchos cuando hay un problema social, a darle una limosna o a orar para que el Señor abra puertas de trabajo cuando tal vez nosotros podamos tener un contacto como para poder llevarlo, como este hombre lo hizo con la víctima del mesonero, y con su propio dinero pagó para que fuera restaurado. Nuestras congregaciones tienen necesidades. No todos los hermanos están en buenas condiciones económicas, pero los que están en buenas condiciones económicas tienen la ventaja divina que Dios les ha dado, que ese dinero que no es suyo, lo tienen que manejar como administradores, como buenos administradores para atender la necesidad de los demás. Y aquellos que son atendidos en su necesidad no deben tomarlo esto como un derecho adquirido y dejar que siempre se los atienda en esa necesidad de generación en generación, como se están haciendo los planes sociales desde hace 30 años. Sino que los planes sociales realmente, como Dios los prepara y los quiere, es capacitar al hombre para que sea enteramente preparado para toda buena obra, y para eso hay que crear planes que levanten al caído, lo restauren y que de a poco lo vayan incorporando en la sociedad, recuperando la dignidad para que podamos juntos alabar al Dios de los cielos que nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Ese es el mensaje que la Iglesia calla, ese es el mensaje que tenemos miedo de decir. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en la cruz como terminó Jesús. Pero si no tomamos nuestra cruz, que tiene que ver con la realidad que nos supera, y clamamos para que la unción del Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros, para que después, aún en forma despreciativa, como lo dijeron a los primeros discípulos en Antioquía, eso que transforma el mundo, esos cristianos, no lo decían reconociéndolo a Jesús, lo decían en forma despectiva. ¿Pero por qué? Porque tenían una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar, que después, ya sé, con el tiempo terminaron en los circos romanos, alegrando a la gente que veía como los leones los perseguían. Y muchos perdieron la vida, pero cantando y alabando a Dios, porque sabían de que en última instancia ellos pasaban a su presencia. Ellos no preguntaron, como el escriba, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Nosotros ya lo sabemos, Jesús pagó por nosotros. Jesús es el libertador de la humanidad, pero fundamentalmente es mi libertador, porque es un Dios personal, comunitario, porque dio su vida para todos, pero personal, porque yo lo he recibido y lo he aceptado. Y al hacer tu voluntad, como dijo Jesús al Padre, también lo digo, a mí me ha agradado. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios es bueno, y Dios nos llama reconciliados. No solo a reconciliarnos con Dios, sino a reconciliarnos con cada uno de nosotros. Reconciliarnos en
diferencias que tenemos. Tal vez no nos pongamos de acuerdo en la diferencia, pero ¿sabe qué tenemos que entender cada uno de nosotros? Es que así como Dios nos acepta tal cual somos, con nuestra personalidad, con nuestra individualidad, nosotros debemos reconocer en al prójimo su identidad como imagen y semejanza creada por Dios. Y si nosotros podemos llegar a entender esta verdad, no necesitamos que nos vuelvan a repetir esta parábola. Nosotros vamos a ser como el samaritano. No nos importa si estamos atendiendo nosotros los cristianos a los musulmanes o a los judíos o a los incrédulos. Ya no usamos la palabra cuando yo estaba en el mundo, porque yo todavía no he ido a la presencia del Señor. Yo sigo en el mundo, pero no soy del mundo. Como dijo Jesús, no somos del mundo, pero vivimos. Y tenemos que dar testimonio de que el reino de Dios se ha acercado, primero en nuestras vidas, y segundo, aquellos que nos ven y nos escuchan. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante mucho más que una espada de dos filos. Tengámosla presente en nuestro corazón, usemos bien esa palabra de verdad, pero no para hablarla por la boca, sino para vivirla con nuestras actitudes, porque las obras que el hombre hace para Dios no es para salvación, sino es el testimonio de la fe en Cristo que nos salvó por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que orar y actuar para que Dios complete la obra en la vida de aquellos que nosotros nos acercamos. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es mi prójimo. Es aquel que fue creado al igual que yo por las manos de Dios para estar en su presencia. Que el Señor... Volvamos a la pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Es palabra de Dios. Que bendiga esta vida, que el Señor le bendiga en esta semana, que el Señor gobierne en su corazón, en su casa, en su mente, y que todo lo que usted pueda hacer, al igual que yo en este tiempo, sea para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Te doy gracias por este testimonio, Señor, que tú le has dado a estas personas y que nos has recordado en nuestras vidas. Simplemente te pido, Señor, que aliente nuestra fe a través de tu presencia, que el Espíritu Santo, Señor, no nos deje dormir y nos recapacite, Señor, en aquellas cosas que nosotros tenemos mal entendidas. Que todo testimonio que demos, Señor, sea para glorificarte, para que tú, Señor, te goces en el Padre por la obra que se está haciendo en nuestra vida. A ti sea la gloria, Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios.